Hey, ¿qué pasa, cracks? Veréis, hay un tipo de soledad que no se cura con la compañía. Es un tipo de vacío que no se llena con nada de lo que el mundo exterior es capaz de ofrecerte. Yo no me refiero a una soledad romántica, a esa del artista incomprendido, ni del aislamiento calculado del misántropo de manual. Hablo de algo mucho más profundo, de algo que es mucho más clínico, inclusive podría decirse que es más irreversible. Hablo de esa clase de oscuridad que nace cuando un ser humano mira a su alrededor, observa todo lo que la vida supuestamente tiene para ofrecerle y decide, con una convicción que hiela la sangre, que nada de eso le pertenece. Es un acto filosófico en sí mismo. No os voy a descubrir la pólvora cuando digo que el black metal siempre ha existido una fascinación por la muerte. Desde que Death dijo adiós con una escopeta y Euronymous fotografió el cadáver, que posteriormente acabaría siendo portada de un mítico bootleg sacado por Bull Metal, la muerte ha sido el combustible que alimenta el motor de este género. Sin embargo, hay una diferencia abismal entre cantar sobre la muerte y habitarla. Hay una diferencia entre usar la oscuridad como estética y convertirla en tu única forma de comunicación con el mundo. Los noruegos quemaban iglesias. Los suecos hacían también su guerra a través de otras bandas. Incluso los daneses, a través de, por ejemplo, bandas como Denial of God, informaban acerca del ocultismo. Pero en algún lugar del sur de California, en un apartamento en ruinas de Alhambra, un hombre decidió que la verdadera guerra no estaba ahí fuera, que el enemigo estaba dentro de él, y el único arma que tenía era una guitarra conectada a un amplificador barato, una caja de ritmos programada y un micrófono que iba a destrozarle el cráneo a base de migrañas. Mientras el black metal escandinavo seguía generando titulares con sus crímenes y sus declaraciones incendiarias, mientras Burzum se convertía en leyenda y Darkthrone definía la ortodoxia sonora del género, al otro lado del Atlántico algo se estaba cocinando en silencio. Algo que no buscaba portadas de periódicos ni provocaciones baratas, algo que no quería ser encontrado. Porque cuando tu música es literalmente tu única forma de comunicación y emoción, no necesitas que nadie la entienda, algo que evidentemente ya hemos visto reflejado en multitud de artistas dentro de este canal. A mediados de los 2000 aproximadamente, cuando muchos de los fundadores europeos de la escena habían muerto, habían sido encarcelados o simplemente se habían retirado incluso, dos nombres aparecieron y empezaron a circular por el underground estadounidense como si fuese una especie de virus. De hecho, ambos proyectos han aparecido en varias ocasiones por aquí, incluso en sus días comparamos sus carreras, incluso han compartido un split. Uno es Leviathan, el proyecto de Jeff Whitehead o Gress, como queráis llamarlo, del cual ya os advierto que estoy preparando un especial del 10 Sublevel of Suicide. El otro era un nombre impronunciable que sonaba como el final de la palabra desastre, porque eso es exactamente lo que era, y seguramente por las imágenes mostradas en esta introducción larga pero necesaria, habéis adivinado de quién se trata. En el vídeo de hoy vamos a abrir una tumba sónica que lleva muchísimos años sin ser lo mismo, porque por otro lado la evolución de su música, incluso personal, lo ha llevado por otros senderos. Hoy vamos a hablar de un disco que divide a quien lo escucha en dos mitades irreconciliables, los que lo consideran una obra maestra de la desolación y los que no pudieron soportar más de 10 minutos con él. Hoy hablamos de Telepathic with the Deceased, hoy hablamos de Shastur. Scott Conner no nació para ser una estrella del rock. No nació para ser una estrella de nada, de hecho. Creció en Alhambra, tal y como hemos dicho anteriormente, en un suburbio al este de Los Ángeles, donde las palmeras se levantaban sobre calles que huelen a asfalto caliente y a gasolina. Un lugar tan improbable para que naciera una de las figuras más importantes del black metal americano, como lo sería encontrar un iglú en el desierto del Sáhara. Pero ahí estaba él, un chaval que después de pasar por varias bandas locales de death metal que no llegaron a ninguna parte, decidió en diciembre de 1995 que iba a hacer las cosas prácticamente por su cuenta y solo, que no necesitaba a nadie, que de hecho no quería a nadie cerca.
Durante 3 años, entre 1996 y 1999, no se mantuvo tan fiel a estos ideales y tuvo una formación inestable que iba y venía como la marea. Guitarristas que no entendían su visión, baterías que no estaban dispuestos a sumergirse en la negrura que él necesitaba. Uno a uno, todos empezaron a fallar, y alrededor del año 2000, Scott se quedó completamente solo con su proyecto. Sin embargo, no lo vivió como una derrota, lo vivió como una liberación, porque ese tipo que planeó hacer las cosas solo en su momento, por fin había conseguido su objetivo. Porque cuando eres un tipo que confiesa abiertamente que no entiende a la gente, que no tiene nada en común con prácticamente nadie, que encuentra a la mayoría de los seres humanos insoportablemente arrogantes, sin motivo alguno para serlo, la soledad no es un castigo, es el estado natural de las cosas. Fue entonces cuando Scott adoptó el nombre de Malefic. A su proyecto le dio un nombre impronunciable, nacido de la fusión de dos palabras, Astur y Senaoth. Astur es una entidad proveniente de Lovecraft y Senaoth es una palabra que Scott encontró en un libro de santería cuyo significado alude a una deidad celestial. El resultado de esta combinación fue Sastur. El contexto en el que nació Sastur es fundamental para entender lo que vino después. A mediados de los 90, el black metal europeo ya había alcanzado su cenit mitológico. Todo se había convertido en un espectáculo que paradójicamente empezaba a asfixiar su propia esencia. En Francia, las legiones negras llevaban la oscuridad a niveles totalmente inaudibles en muchas ocasiones, con bandas como Mutilation o como Black Tepes, grabando en condiciones tan precarias que el propio acto de escuchar su música se convertía en un ejercicio de resistencia auditiva, como ya os dijimos en el vídeo dedicado a Black Tepes. Pues bien, eso fue exactamente lo que conectó con Malefic. No fue el circo noruego y el sensacionalismo, no fueron los blast beats a velocidad paroxística de Marduk, no fue la grandilocuencia sinfónica de Emperor. Lo que encendió la mecha en Scott fue Burzum y el Ibis Lisset Taros, pero también Deinonychus, Tergoton, Manes, Graveland y sobre todo Mutilation. La idea de que la música podía ser un espacio cerrado, claustrofóbico, asfixiante, donde lo que importa no es la técnica sino la sensación de estar atrapado sin salida posible, es lo que hizo Mella en Malefic, es lo que hizo Mella en Scott. Y durante años, desde ese apartamento en Alhambra, Malefic hizo exactamente eso. Grabó, mezcló, produjo y masterizó todo él solito. Tocó todos los instrumentos, programó las cajas de ritmo, apiló capas de guitarra sobre capas de guitarra para crear murales sónicos de absoluta desesperación. En fin, él mismo confesó que cantar le provocaba migrañas tan intensas que se preguntaba si le habrían causado daño cerebral permanente, y aún así seguía adelante, porque Sastur no era un hobby ni un proyecto artístico al uso. Era, en sus propias palabras, su propia existencia, su único medio de comunicación con un mundo que consideraba podrido hasta la médula. Los dos primeros discos, Nocturnal Poisoning en 2002 y The Funeral of Bane en 2003, establecieron las coordenadas de un universo sonoro que no se parecía nada al black metal americano que se había producido hasta entonces. Eran más bien densos, lo-fi, hipnóticos, envueltos en capas de reverberación que difuminaban los contornos de cada instrumento hasta convertirlos en texturas fantasmales. Pero aún faltaba algo, faltaba el disco que iba a llevar esa fórmula hasta sus últimas consecuencias emocionales, el disco que iba a dividir a su audiencia como un bisturí divide la carne. Después del año 1350, el pintor Francesco Traini pintó El triunfo de la muerte, que nada tiene que ver con la magnánima obra de Peter Bruegel el Viejo. La obra es considerada como una de las mejores del Trecento italiano del siglo XIV. En la misma se representa la despiadada presencia de la muerte de diferentes formas, tal como ocurre en la obra de Bruegel. En la esquina superior izquierda tenemos algo que resulta familiar, algo que refleja una escena de destrucción humana, algo que evidentemente tendría sentido coordinar
como un fragmento para la portada del nuevo disco de Sastur. Telepathic with the Deceased se publicó el 17 de agosto de 2004 a través de Moribund Records, convirtiéndose en el tercer álbum de estudio de Sastur y, dependiendo de a quién le preguntes, en la obra maestra absoluta de la desolación hecha sonido o el disco más tedioso que Malefic grabó jamás. No existe término medio entre las opiniones de uno y las opiniones de otros, y precisamente esa polarización, esa incapacidad de generar indiferencia, ya dice más sobre el disco que cualquier reseña que pueda hacer incluso yo. Aunque si queréis mi opinión, mi disco favorito del proyecto es, como ya he dicho en otras ocasiones, To Violet the Oblivious del mismo año. El caso es que en el disco que repasamos hoy existen 10 canciones, casi una hora de música, todo compuesto, interpretado, grabado, producido y mezclado por una sola persona, un solo ser humano encerrado en una habitación, rodeado de cables, amplificadores y canalizando algo que va más allá de la música y que entra en el territorio de la confesión involuntaria. Cuando inicias el disco, lo primero que escuchas es Entrance into Nothingness, un instrumental de casi 4 minutos donde unos teclados envueltos en un reverb abismal tejen una melodía que suena como si alguien estuviera tocando un órgano de iglesia en el fondo de un pozo, algo tipo así. Es casi hipnótico, podríamos decir, pero también es opresivo, y es una declaración de intenciones demoledora. Lo que viene después puede que no te vaya a gustar. De hecho, volviendo a la introducción, es una pieza que he leído en innumerables ocasiones, que es una de las intros favoritas de mucha gente, y dicho sea de paso, coincido rotundamente. La cosa es que cuando llegas a Slaughtered Useless Being in a Nihilistic Dream, el disco te hunde las manos en el barro hasta los codos. Una caja de ritmos programada machaca un patrón repetitivo mientras las guitarras emergen como una niebla tóxica desde el fondo de la mezcla, cubiertas de tanta distorsión y reverberación que dejan de sonar como guitarras y se convierten en algo más ligado a la textura. No sé si me estoy explicando. Se convierte casi en presencias, en algo que no tiene nombre, pero que se reconoce inmediatamente si alguna vez has sentido que el mundo se derrumbaba a tu alrededor. Un bajo casi inaudible serpentea por debajo de todo, aportando una línea melódica que algunos han descrito como casi psicodelia, y la voz de Malefic aparece por primera vez. Un alarido largo, distorsionado, sepultado bajo las capas de sonido como si estuviera gritando desde el fondo de una fosa común. Es aquí donde entra el debate eterno sobre Sastur, porque la producción de este disco es deliberadamente hostil y bueno, no creo que a nadie le pille por sorpresa tras el profundo desprecio que siente hacia la humanidad nuestro protagonista, o al menos lo sentía por entonces. Las guitarras sepultan a la batería programada, la voz está enterrada bajo la mezcla. El bajo, como hemos dicho, es prácticamente un fantasma audible solo en contadas ocasiones. Todo suena difuso, todo suena borroso, como si estuvieras escuchando el disco a través de varias capas de tierra, piedra y cadáveres. Para algunos esto es un defecto imperdonable, para otros es exactamente el punto, y bueno, como ya sabemos, la gente no va a estar 100% de acuerdo en todo esto. El caso es que el equivalente auditivo a esto de la visión borrosa que tienes de cuántos días llevas sin dormir, podría ser eso perfectamente. Abysmal Depths Are Flooded introduce guitarras acústicas que se entrelazan con la distorsión como dos serpientes enroscándose la una sobre la otra, creando un efecto que, fijaros, hace que la música, como os he dicho siempre, no esté tan lejos la una de la otra. Como digo, en Surcos y Huellas hay que derribar las fronteras musicales, y aquí hay cierto toquecito a grupos como Sonic Youth y no me voy a bajar de ese carro jamás. En otras canciones, el estallido resulta más leve y concertado, siendo más directo, más letal, siendo un black metal mucho más al uso, donde se despliega todo el arsenal de recursos, teclados, pianos que suenan fantasmales, capas de guitarra que se acumulan en la miseria y unas voces donde se alterna el susurro con los alaridos. Especialmente esto se ve en May Your Void Become As Deep As My Hate, el cuarto tema de este disco. Sin embargo, fijaros,
yo creo que si hay un solo tema que refleje muy bien lo que Malefic intentaba mostrar aquí, ese es Murdered Echoes of the Mind, el noveno tema del disco. Son 10 minutos de una marcha fúnebre que avanza con el ritmo de la sangre fluyendo de una herida, rápida al principio, luego cada vez más lenta, más pausada, pero imparable en su constancia y en su implosión masoquista. De hecho, os diría que es el tema más trágico del álbum con creces. Es el que captura un alma devastada por su propio peso. La segunda mitad se abre como una herida infectada, con las guitarras ganando protagonismo hasta convertirse en un muro de lamento que resulta toda una pesadumbre sónica. Siempre he creído que hay algo que separa Saxtur de la mayoría de proyectos de Depressive Black Metal, y es algo que tiene más que ver con la propia psicología que con la música, dado que este género creo que ambos patrones están muy bien cohesionados. Veréis, muchas bandas del género cantan sobre la depresión como quien escribe un ensayo cualquiera sobre un tema que le interesa. De alguna manera la usan como materia prima para sus letras, sus portadas, su estética, y ojo, yo por lo menos no veo nada de malo en eso. Pero cuando Malefic habla de su proceso creativo, no habla de inspiración, habla de necesidad, habla de supervivencia, habla de lo único que le quedaba por entonces, y tal vez también eso es lo que provoca que hoy en día está haciendo otro tipo de música, porque a lo mejor su proceso creativo y cómo se siente es distinto. Recuerdo precisamente una entrevista en Spirit of Metal donde explicaba con una claridad que está muy bien afilada que creó Saxtur para abandonar la vida típica, para abrir otro plano o mundo donde habitarlo solo él, es decir, donde el individualismo de alguna manera fuese como un mantra. Quería crear un cuadro sobre la insignificancia, quería crear la desesperanza, la opresión, la confusión, la desorientación auditiva. En definitiva, Malefic, o su alter ego humano, Scott, quería crear una tumba sónica excavada para manifestarse en la muerte. Lo más perturbador de todo es que ahí había una intención de arrastrar a ese infierno que llevaba a sus espaldas. Cuando Scott dice que no le quedaban sentimientos, palabras o conversaciones, cuando decía que esta música era su único medio de comunicación y emoción, estaba describiendo un diagnóstico que luego, eso sí, como ya os he dicho unas cuantas veces, cambiaría. El filósofo Dominic Fox, en su libro Cold World, dedicó parte de la obra a analizar a Saxtur como un caso de estudio sobre la estética de la desolación. Fox describió la música de Saxtur como una monotonía que modela directamente estados mentales depresivos, pero ojo, no como una representación artística de la depresión, sino como su manifestación directa y sin filtros. La repetición hipnótica de los riffs, esas capas de sonido que se acumulan hasta volverse indistinguibles, las melodías que giran sobre sí mismas como un pensamiento obsesivo que no puedes detener, todo eso está diseñado consciente e inconscientemente para replicar la experiencia de una mente atrapada en un bucle del que no hay escapatoria. Y aquí es donde Telepathic with the Deceased cobra una dimensión que trasciende lo puramente musical, porque el título del disco no es casual. Telepatía con los muertos. Es la idea de que existe una comunicación posible con aquello que ya no está, con aquello que se ha ido para siempre. De alguna manera, también puede leerse de otra manera más inquietante, describiéndola como la sensación de estar más conectado con los muertos que con los vivos, de sentir que perteneces más al mundo de los que se fueron que al de los que siguen respirando a tu lado. Las letras, breves y fragmentarias como esquirlas, no narran historias, sino que proyectan estados de ánimo. Son fogonazos de odio, de desesperación, de un nihilismo tan concentrado que quema al contacto. Malefic no canta sobre la misantropía. Malefic es la misantropía documentada en tiempo real. Cada alarido que pega en los temas suena como si estuviese siendo arrancado de su garganta contra su voluntad. Cada capa de distorsión es un muro más entre él y el resto del mundo. Y el disco funciona como un ritual de aislamiento progresivo. Cuanto más te sumerges en él,
más difícil se vuelve recordar que existe algo fuera de esa niebla sónica. Es una desesperación que engancha de alguna manera. Un año después de publicar Telepathic with the Deceased, Malefic colaboró con Suno en su disco Black One, unos Suno que por cierto acaban de estrenar disco ahora mismo, para grabar las voces del tema Bathory Erzsebet, un homenaje tanto a la Condesa Sangrienta como al legendario Corzon. Fue encerrado dentro de un ataúd real. Dentro de un ataúd real, metido en un coche fúnebre y todo. O sea, Malefic sufría de claustrofobia por entonces. Lo sabían ellos, lo sabía él, y aún así lo encerraron. Se encerró él mismo a su propia voluntad. Encerraron a un claustrofóbico en una caja de madera y le dijeron que gritara. El resultado son 15 minutos de los alaridos desesperados de un tipo enfrentándose a su pavor, a su némesis. Puedes escuchar cómo se ahoga, cómo le falta el aire, cómo el pánico genuino se filtra en cada nota hasta convertir la grabación en algo que trasciende la música y entra en el territorio del documento clínico. Ese episodio dice mucho sobre quién era Malefic en aquella época, un hombre dispuesto a someterse a su peor fobia para conseguir un resultado artístico que nadie más podía replicar. Un hombre para quien la frontera entre la expresión artística y el autocastigo era como mínimo una línea punteada. El mismo hombre que en el documental One Man Metal de Vice aparecía rodeado de paredes desnudas y una soledad densísima. La primera entrevista ante cámaras que coincidió en toda su vida, un momento donde el mito se encontraba con la realidad y la realidad resultaba ser más incómoda que cualquier leyenda que se hubiera tejido alrededor de su nombre. ¿Se puede hablar de legado cuando se habla de un disco que la mitad de la gente que lo escuchó lo consideró aburrido? Esa es la trampa de Sastur, y la trampa de todo el movimiento, incluso si se me apura, porque Telepathic with the Deceased no fue diseñado para gustar, fue diseñado para infectar, para colarse bajo tu piel como un parásito y quedarse ahí, latiendo en silencio, hasta que un día te das cuenta de que llevas semanas sin poder sacártelo de tu cabeza. El disco llegó en un momento crucial para el underground extremo. En 2004, el Depressive aún no tenía un nombre per se, se le conocía con etiquetas como black metal pesimista y cosas así. En aquella época, tal y como os he dicho anteriormente, los medios señalaban a Sastur y Leviathan como los dos nombres que la prensa señalaba como la nueva esperanza del black metal americano. El disco que hemos repasado hoy se convirtió en un pilar fundamental que cimentó las bases de todo lo que vendría después en muchísimos casos. Sin embargo, está claro, a Malefic el legado siempre le importó un carajo. En 2010 anunció que Sastur había terminado, sin ceremonias, sin patochadas ningunas, sin sentimentalismos baratos. Dijo que estaba harto, que ya había dado suficiente black metal cuando la gente se lo pedía y que ahora iba a darse a sí mismo lo que él quería hacer. Cogió una guitarra acústica, creó un proyecto llamado Nocturnal Poisoning y empezó a tocar algo que él mismo bautizó como Doomgrass, un folk oscuro y ácido que no se parecía absolutamente a nada y que evidentemente mezclaba el doom metal con el bluegrass. De esa manera, el hombre que había jurado que nunca tocaría en directo empezó a hacer giras por todo el país. El hombre que solo concedía entrevistas por correo electrónico empezó a coger el teléfono. El hombre que odiaba a la gente se subió a una furgoneta con otros músicos y recorrió Estados Unidos de costa a costa con Guino, el frontman de Saint Vitus, maravillosa banda también. En 2015 cambió el nombre de vuelta a Sastur, pero el black metal ya no estaba presente, o al menos eso parecía. Hasta que en 2023 con Inevitably Dark demostró que el fuego nunca se había apagado del todo, que debajo de las capas de folk acústico y doomgrass seguía ardiendo la misma oscuridad de siempre. Aunque eso sí, el resultado lamentablemente no fue para nada positivo. A mí el disco me parece bastante malito. Una vez a Scott le preguntaron si era más feliz ahora, en este momento, y su respuesta fue una lección de honestidad que vale más que 1000 entrevistas. Dijo: no soy más feliz, pero disfruto más de lo que hago.
La diferencia entre felicidad y disfrute, la diferencia entre estar en paz y encontrar un motivo para seguir poniendo un pie delante del otro. Ese matriz, esa grieta minúscula entre la resignación y la supervivencia es exactamente lo que suena en cada segundo de Telepathic with the Deceased. Malefic creó Sastur para arrastrar a otros a su infierno. Lo dijo sin ambages, sin filtros, sin la más mínima disculpa, y con este disco lo consiguió de una forma que ni él mismo podía haber previsto. Cavó una tumba sónica, le puso un nombre que suena a sesión de espiritismo fallida y esperó pacientemente a que alguien fuera lo bastante inconsciente como para asomarse al borde. Si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí después de todo lo que te he contado, probablemente ya te has asomado a este abismo. Y bueno, cracks, ya sabéis lo que pasa cuando miras al abismo, que este te devuelve la mirada. Gracias por encontrarnos una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!